Buenas noches, abogado. Nosotros somos el grupo número 2. Mi nombre es Reina Alejandra Polanco Burgos, número de cuenta 2021-2001-0094. Y en ese video hablaremos sobre un tema muy importante que es las causas de extinción de los tratados, ya que sabemos que los tratados pues, son acuerdos fundamentales entre los estados, pero no siempre son permanentes. Existen diferentes situaciones por las cuales un tratado puede llegar a su fin, ya sea por decisión de las partes, circunstancias externas que lo vuelven imposible o innecesario de mantener. Primero vamos a explicar cuáles son las principales causas de extinción de los tratados, como el cumplimiento de su objeto, la denuncia, la abrogación, etcétera. Todo lo visto en el módulo 8. Luego les presentaremos dos ejemplos reales de tratados internacionales que ya han sido extinguidos para entender cómo estas causas se aplican en la práctica y cómo afectan las relaciones entre los estados. Bien, iniciaré yo explicando las dos primeras causas. La primera es la causa de abrogación, que la abrogación es una causa de extinción de los tratados que se produce cuando todas las partes que forman un tratado acuerdan a dejarlo sin efecto. Es decir, el consentimiento debe ser mutuo, ya que ningún estado puede obligar a otro a renunciar a sus obligaciones sin que exista un acuerdo. La abrogación generalmente pues ocurre cuando las circunstancias que dieron origen al tratado pues no son necesarias o cuando desean actualizarlo mediante un nuevo marco jurídico más acorde con las necesidades actuales de las partes. Normalmente la aprobación pues se materializa mediante la celebración de un nuevo tratado que reemplaza al anterior en su totalidad o en parte. También puede suceder por una declaración conjunta donde los estados reconocen que el tratado ha cumplido con su finalidad. Una de las características pues principales de esta causa serían que es consensuada y que no es unilateral y que suele hacerse mediante un nuevo tratado que sustituye pues al anterior y puede ser total, como lo decía anteriormente, se elimina todo el acuerdo, o parcial y solo elimina algunos artículos. También tenemos lo que es la causa de denuncia del tratado, que la denuncia pues es una forma de extinción que ocurre de manera pues unilateral, que es prácticamente lo contrario a lo que es la causa de abrogación, es decir, un estado decide voluntariamente retirarse de un tratado sin necesidad de consentimiento de los demás. Este mecanismo pues solo es válido si el propio tratado establece esa posibilidad o si del comportamiento y la voluntad de los estados se interfiere, que es permitido pues retirarse. La denuncia suele estar regulada pues por procedimientos que el tratado por procedimientos y plazos que el estado denunciante debe cumplir para que su salida sea válida. Una de las características de esta causa sería que el Estado comunica formalmente, pues que ya no seguirá obligado por el tratado y se debe cumplir con los plazos y los procedimientos establecidos en el documento y no afecta a los demás estados que si quieren seguir formar parte de este tratado. O sea, si ellos quieren seguir, pues pueden. Los dejo con mi compañero Ángel. Buenas noches, abogado y compañeros. Mi nombre es José Ángel Herrera Licona. Mi número de cuenta es 2020-300-111. Continuando con las causas de extinción, me toca hablar sobre la guerra, la causa Rebus Sic Stantibus y también me toca hablar sobre la revisión siempre relacionada a los tratados internacionales. Eh, pues relacionado a la guerra es un hecho que afecta o extingue la validez de los tratados internacionales. Esto representa una conducta contraria a los principios que deben de regir las relaciones internacionales. Eh, por eso existe la Carta de la ONU que promueve una solución pacífica de conflictos y prohíbe el uso de la fuerza. Relacionado a la causa de guerra, pues existen tipos de tratados. Están los tratados bilaterales, tratados multilaterales y tratados aplicables a la guerra. Como conclusión, referente a la causa de guerra, pues podemos decir que la guerra no se extingue una norma fija y universal sobre los efectos de la guerra en los tratados, ya que en la práctica pues se considera que los países que han vencido pues ellos disponen sobre si los tratados van a continuar o no. Continuando con la otra causa de extinción, tenemos el Rebus Sic Stantibus.
Esto nos dice que es una regla de derecho internacional que permite modificar, suspender o extinguir un tratado cuando ocurre cambio radical inesperado en circunstancias existentes al momento de la firma de un tratado. Para concluir esta causa, pues podemos decir que es más que una teoría doctrinal, que una norma consolidada en derecho internacional, porque por el momento no hay ningún tribunal internacional que haya reconocido plenamente la existencia de esta causa. Hablando también sobre la revisión de los tratados, esto nos dice pues que la revisión es considerada una causa de extinción o modificación en los tratados generalmente cuando se firma un nuevo compromiso o alguna modificación de las cláusulas en cualquiera de los tratados. Y para finalizar mi presentación, pues relacionado a la revisión de los tratados internacionales, esto existe como un mecanismo flexible que permite adaptar a los tratados y a las nuevas circunstancias. Puede implicar extensión, modificación y renovación del compromiso para que pueda tener una validez, siempre y cuando las partes involucradas estén de acuerdo. Muchísimas gracias. Continúa mi compañero. Buenas noches, abogado y compañeros. Mi nombre es Víctor Hernán Ortiz Maradiaga, número de cuenta 2022-160-118. Y a mí me toca hablar del primer ejemplo de los tratados extinguidos que tenemos el Pacto de Varsovia. La causa de extinción, su extinción fue un proceso gradual que comenzó con el debilitamiento del control soviético en Europa del Este y la democratización de sus miembros, culminando en la declaración oficial de su disolución por los estados que la conformaban. Una explicación de la creación del tratado fue un tratado de defensa mutua entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y otros países del bloque socialista. Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el contexto geopolítico eh, que lo dio origen al desapareció lo que llevó a su disolución oficial en 1991. El Tratado de la Liga de las Naciones, esta causa de la extinción del tratado, su sustitución por la Organización de las Naciones Unidas. Una explicación breve del objetivo de este tratado fue un tratado fundamental de la organización que buscaba mantener la paz y seguridad internacional después de la Primera Guerra Mundial. Si bien nunca se extinguió formalmente, se volvió obsoleto e inoperante tras la Segunda Guerra Mundial, siendo reemplazado por la ONU, que asumió sus funciones y se creó con una estructura más robusta y universal. Los dejo con la siguiente compañera, Norma. Muy buenas noches, mi nombre es Norma Leonor Lone Contreras, con número de cuenta 2015-300-445. En este caso les voy a hablar sobre el ejemplo en la unión entre Suecia y Noruega en el año 1814 y el año de extinción de dicho tratado en 1905. Bueno, como un contexto breve, les voy a narrar que tras la guerra napoleónicas, el Tratado de Kiel en 1814 dispuso que Noruega pasara de Dinamarca a Suecia. Noruega, que tiene identidad propia, logró mantener su constitución en 1814 y su propio parlamento, pero competía con Suecia, el rey era unipersonal y la política exterior y representación era diplomática. Las causas de extinción eran, aunque jurídicamente se resume como consentimiento mutuo, ese consentimiento vino después de un conflicto político y las causas son el deseo creciente de soberanía de Noruega. Noruega se sentía cada vez un estado independiente, no como parte de Suecia. Asimismo, se había hecho más fuerte el nacionalismo en Noruega como símbolos propios, cultura propia y una creciente política que quería plena independencia. Asimismo, la unión que percibía como un límite a su desarrollado político y a su presencia internacional. También había un conflicto con el servidor diplomático consular. Este fue un detonante jurídico político más claro. Conforme a la Unión, la política exterior y la diplomacia estaban controladas por Suecia.
A finales del siglo XIX, Noruega tenía una economía marítima muy fuerte y necesitaba servicios consulares propios para proteger sus barcos y su comercio. Noruega exigió tener consulados noruegos independientes, pero Suecia insistió en mantener el control. Bueno, en ese caso vino una crisis política en el año 1905. El gobierno de Noruega presentó un proyecto de ley para crear un servicio consular noruego independiente. El rey Oscar II se niega a sancionar la ley y el gobierno de Noruega dirige que el rey niega a nombrar ministros que acepten la posición. Entonces el Parlamento noruego declara que, dado que el rey no puede formar el gobierno en Noruega, ha dejado de ejercer sus funciones como rey noruega. Como conclusión, consiste en esto un ejemplo caso de una extinción de tratado internacional y por consentimiento de ambas partes, aunque el proceso se inició mediante un acto unilateral del Parlamento noruego, pero posteriormente hicieron su negociación y ambos aceptan formalmente y la parte de Suecia pues accedió, ¿verdad?, a delimitar esto. Y como conclusión general, se puede decir que la vida jurídica de un tratado, desde su negociación y firma hasta su entrada en vigor, aplicación y suspensión y extinción, refleja el ejercicio de soberanía estatal. Los estados en un uso de soberanía determinan cuándo vincularse, bajo qué condiciones y eventualmente bajo qué puestos dar por terminado el acuerdo, siempre y cuando respetándose las normas imperativas del derecho internacional. Muchas gracias.